Pues no sé si hasta aquí hay alguna duda. Creo que esto es como de lo que usualmente más se muestra del cómic, ¿no? Como las partes de lo semiótico. Y pues aquí lo interesante es que pues cada quien lo va a ir desarrollando más como a partir de estéticas que tengan, por las que tengan como gustos, ¿no? Gente que esté haciendo manga, gente que esté haciendo algún tipo de dibujo en particular, pues es a partir de ahí que ustedes pueden generar su propio este, planteamiento visual, ¿no? Acorde a ciertas referencias de dibujo, etcétera. Por ejemplo, aquí no se mostraba el caso de Guido Crepax, ¿no? Es como un caso muy característico de cómic europeo, ¿no? Que generalmente el cómic europeo se caracteriza por casi no se utiliza en el cómic europeo la composición de página descriptiva, ¿no? Sino que casi siempre va dentro de los recuadros, ¿no? La clásica composición de viñetas separadas por lo que le llaman calles y pisos, ¿no? La clásica separación de margen blanco. Y bueno, aquí vemos cómo en este caso Guido Crepax quiso generar otra especie de sinestesia, ¿no? Al poner en lugar de líneas como puntos, ¿no? En los que el personaje está como ensoñando, ¿no? Y bueno, también podemos ver cómo a la par también va evolucionando las formas de representación en el cómic, ¿no? Que son cada vez más sofisticadas, ¿no? Las que, de hecho, vamos a estar viendo en la siguiente sesión, otras formas en las que, no sé si subió Isai, unas composiciones en las que son como en perspectiva las viñetas, ¿no? De hecho, por aquí andaban. Estas, creo que las subió Isai. Y pues sí, o sea, van generándose muchas estrategias, ¿no? Para contar historias, ¿no? En este caso, como simulación de paneles casi de una forma de narración que pues se le denomina iconicidad y lo vamos a estar viendo en las siguientes sesiones, las que es como si la composición tuviera otro formato, ¿no? Y pareciera que los personajes están saliendo, ¿no? Y bueno, pues esto lo vamos a continuar viendo. E igual se les insiste, se les reitera que si tienen alguna página de cómic, alguna viñeta que podamos revisar aquí como ejemplos, pues nos va a ayudar mucho a todos, ¿no? Y ojalá las puedan, ya sea que las quieran subir al grupo o o ya sea en sus bitácoras, ¿no? Digan, pues mira, esto tal vez podría servirme, no sé qué tanto se podría adecuar a mi proyecto, etcétera, ¿no? Entonces ya sea en sus bitácoras o en sus, o en el grupo. No sé si hay algún comentario, duda. Y bueno, entonces, estos pues son tomados del material de Rodríguez Diegues, de hecho se puede ver que es una fotocopia, pero estos están muy interesantes aún a pesar, ¿no? De que son copias, ¿no? Porque aquí, de hecho, esto lo han utilizado, por ejemplo, en Los Simpson, ¿no? Es una historia dentro de una historia, dentro de una historia, dentro de una historia, dentro de una historia, ¿no? Y todo se va desarrollando. De hecho, Los Simpson totalmente utilizan el recurso del cómic, de que se desarrolla, no sé si han visto ese capítulo, ¿no? Voy a ver si lo encuentro y lo subo al grupo para que lo vean como una forma de estructura de una metahistoria, ¿no? Que sería más como la estructura de Matrushka o muñecas rusas.
una historia dentro de una historia, dentro de una historia, dentro de una historia, ¿no? Pero todo tiene que justificarse de acuerdo a lo que cada quien tenga que contar, ¿no? Y bueno, aquí sería un ejemplo de pequeña matrushka, ¿no? Que en este caso un personaje le pregunta al otro qué fue lo que pasó y una forma en la que se va desarrollando la historia es que aquí es muy importante dentro de la viñeta del sueño o de diálogo, en lugar de que aparezca diálogo, aparece una imagen, ¿no? Que creo que también es un recurso muy interesante porque nos ayuda a sustituir el texto. De hecho, vamos a ver el trabajo de Iván Brum, no recuerdo si así se llama, en el que también es un recurso muy interesante, ¿no? Y bueno, también nos ayuda a sustituir los diálogos. Es que también voy apuntando todo lo que les voy diciendo de cosas que hay pendientes para que no se me olviden. Y bueno. Aquí sería otro ejemplo que usa Kino de cómo se sustituye totalmente el elemento texto, ¿no? Con una imagen. Y creo que este recurso ha sido muy poco usado, ¿no? En el caso del cómic. Aquí, pues como se comentaba, ¿no? En el caso de Kino, él lleva a su máxima expresión el lenguaje gestual y corporal de los personajes, ¿no? Prácticamente es una caricaturización cada uno de los personajes que él está utilizando, ¿no? Y creo que eso es como un plus para sus historias, ¿no? Que prácticamente está utilizando arquetipos, ¿no? El arquetipo de la chica, el arquetipo del bebé, el arquetipo del filósofo, el arquetipo del hombre que está viendo a la mujer, etcétera, ¿no? Y bueno, no sé si alguien vaya a trabajar con tira cómica, pero pues esto les puede servir mucho, ¿no? Lo que es el recurso de la iteración y también el recurso de cómo en lugar de utilizar texto se puede utilizar el globo de pensamiento de texto para poner una imagen, ¿no? Y sea un cómic sin texto, ¿no? Yo creo que esto finalmente lo puede interpretar una persona, por decir un caso, en México, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? En cualquier lugar se estaría entendiendo más o menos lo mismo, ¿no? Y bueno, esto también ya lo vimos un poco, el cómic narrativo, cómic descriptivo y cómic mixto, que pues ya habíamos visto entonces que hay la historieta es un proceso predominantemente narrativo o diacrónico, es decir, con un orden secuencial. Y como ya se mencionó, lo diacrónico implica secuencia, A, B, C. En cambio, a diferencia, hay otro tipo de historieta, que es la historieta descriptiva o sincrónica. Aquí no sé qué tan importante o necesario sea como tratar de ubicar estos dos conceptos, ¿no? Pero yo prefiero mejor utilizar el concepto descriptivo como algo instantáneo, es decir, si miramos por la ventana, miramos todo de manera instantánea, ¿no? O simultánea. A diferencia de si comenzamos a ver, en este caso, un cómic, ¿no? Solo vamos en un orden que ya se ha propuesto. Entonces, pues sí es importante distinguir la lectura descriptiva de la lectura narrativa. Y así como la lectura mixta. Y bueno, entonces, algunos ejemplos de historieta narrativa diacrónica. En esta podemos notar el evidente control que tiene el dibujante para que el lector haga un desciframiento ordenado y secuencial. Si desacomodamos el orden de las viñetas, probablemente se pierde el orden del mensaje que deseaba transmitir el dibujante. Podemos ver además que es prácticamente el orden de izquierda a derecha y de arriba a abajo, como la lectura occidental, ¿no? El caso de este cómic de El niño amarillo, ¿no? Que tan así quiere este dibujante que haya un control de la lectura, que hasta cada panel le puso un numerito, ¿no? Que era como clásico de los cómics antiguos, ¿no? Panel 1, panel 2, panel 3, panel 4, panel...
Y bueno, actualmente creo que ya ese tipo de cosas ya no se usan, ¿no? Y aún a pesar que tiene aparentemente una estructura muy tradicional, tiene también una estructura en la que los personajes están saliendo del panel, ¿no? Y bueno, acá a diferencia, bueno, aquí se está saliendo el niño con el gato, y y hay algunos cómics que de hecho un panel invade el otro panel, ¿no? A eso también se le denomina iconización y lo vamos a estar viendo. Y bueno, otra cosa que también vamos a estar viendo es la otra modalidad de narrativa, perdón, de lectura, pues sí, de lectura, ¿no? En la que tiende a ser descriptivo. Esta tiende a ser más dinámica y simultánea. Aquí vemos que no se utilizan los clásicos paneles, perdón, la composición de calles y lo que se le llama calles y pisos, ¿no? Aquí vemos que totalmente se va haciendo un desglose por tamaños o dimensiones, que es como lo que vimos en el caso de un cómic de... se me fue el nombre de este dibujante. Pusimos un caso de un dibujante que en su composición de página hizo, en lugar de paneles cuadrados, hizo círculos de distintos tamaños y llamaba más la atención el que tenía en su composición partes de color rojo. En este caso vemos que llama más la atención por la dimensión del tamaño de los dibujos, ¿no? Que va de mayor a menor. Llama más la atención lo que está en el centro, que es estos dos personajes, y se va desglosando a los más pequeños, ¿no? Que es Corto Maltés, ¿no? Me parece. Y bueno, un ejemplo de historieta descriptiva sincrónica, que es un equivalente a una instantánea, pues es esta de Corto Maltés. En este tipo de historieta, la descriptiva o sincrónica podemos ver, a diferencia de la anterior, que el dibujante, entre paréntesis, perdón, entre comillas, pierde el control del orden de la lectura que hace el lector del dibujo, dado que no hay líneas divisorias o viñetas, aunque ciertamente hay historietas narrativas que no tienen líneas divisorias. Y no por eso, no por eso son sincrónicas. Por ejemplo, de este tipo es la que se encuentra arriba a la derecha. La descriptiva y la narrativa y descriptiva. Es generalmente una sola conjunción de imágenes en un tiempo presente, de ahí lo sincrónico. No existe en esta evidencia pasado-futuro, solo de presente. Sin embargo, podemos notar en este tipo de historieta la presencia para guiarnos de las relaciones dialogales o líneas direccionales. Y bueno, también podemos ver que esta composición de Corto Maltés generalmente la utilizan para pósters de películas, para portada de cómic, casi siempre la usan para póster, ¿no? Así que pues es también una sugerencia, ¿no? Si les interesa utilizar esa estructura de composición para una portada, etcétera. O, por ejemplo, también estaría muy interesante para un caso de un maxi cómic, ¿no? Puede ser que esa sea la composición que esté en la otra cara, que sea como el cartel. Y también nadie me ha dicho si le interesa trabajar con el formato desplegable, ¿no? De maxi cómic. Ya sea en formato cartel o doble carta, por ejemplo, ¿no? Que quieran comenzar con algún formato pequeño y después tal vez pasar a uno más amplio, ¿no? Como el maxi cómic en cartel y que quieran hacer un tiraje de, por ejemplo, mil piezas, ¿no? Que de hecho ahorita lo complicado ha sido lo de la pandemia, pero pues creo que en otros tiempos, por ejemplo, dar ese tipo de materiales en maxi cómics como en 50, 60 pesos, pues creo que era muy redituable, ¿no? No sé en cuánto saldría la impresión de ambas caras del cartel,
pero a color o incluso a una tinta, pero creo que está muy interesante. Y bueno, también podría ser en línea, ¿no? Venta en línea de un maxicómic. Y bueno, sí creo que como que también hay muchos formatos, ¿no? Que creo que ese es como, parece ser como el último formato innovador en modalidad impresa que es como complicado. Tal vez se podría hacer un equivalente a mediante alguna aplicación, ¿no? Estaría interesante que hubiera una aplicación que pudiera hacer Maxi Comics. O al menos ese tipo de lectura, ¿no? Y bueno, entonces, no sé si hasta aquí hay algún comentario. Y bueno, entonces, un poquito estuvimos viendo este caso, alguien hizo como de quién pasa al frente y cómo iba interpretando en este caso el cómic de, ay, ¿cómo se llama este señor? Siempre se me olvida su nombre. El que vimos de las composiciones de viñetas circulares. Y bueno, pues aquí es muy interesante porque lástima que ya no hay modalidad presencial, pero era muy interesante hacer este ejercicio en el grupo y cómo cada quien interpretaba cosas bien distintas. Aquí porque deliberadamente en este dibujo pues hay muchos acentos rojos y unos empezaban en la parte inferior superior derecha, como si fuera un texto, ¿no? O sea, como también la lectura occidental ha permeado mucho la lectura visual, ¿no? Podemos verlo también que es cultural, ¿no? Porque en otras culturas, por ejemplo en el manga, pues se lee de distinta forma, ¿no? Al revés. Y bueno, entonces sería interesante aquí ver cómo una persona oriental o hacia o de Medio Oriente podría leer esta imagen, ¿no? Incluso. Y bueno, pues aquí estamos viendo también bueno, creo que no sé si sea como necesario reiterar, pero de la misma forma, ¿no? Aparentemente todos los elementos son muy parecidos y es a partir de los acentos rojos o de otro color que es como pistas para ir haciendo la lectura, ¿no? Pero sin embargo nos ayuda mucho a ver cómo ir orientando la lectura y también un punto muy importante que no se mencionó la vez anterior era pues esto, ¿no? Las relaciones dialogales o vectores o líneas direccionales, que en este caso es muy interesante esto, ¿no? Las relaciones dialogales que son a grosso modo la relación que guardan todos y cada uno de los elementos a partir de las orientaciones de los cuerpos, cabezas, miradas, brazos y manos. Es decir, a quién miran, hacia dónde se proyectan las fuerzas reales o imaginarias de sus cuerpos. De hecho, en la imagen del cómic sincrónico descriptivo de abajo podemos ver que el dibujante hace evidente pues este tipo hace evidente este tipo de línea de relación dialogal, ¿no? Con líneas intermitentes, ¿no? Que es esta línea que está simulando la trayectoria de esta pelota que le pega al personaje, ¿no? De hecho, hay algunos cómics antiguos que todavía simulaban, creían que era necesario enfatizar esta línea de relación dialogal, ¿no? Que a veces el ratón estaba viendo a otro personaje o algo así y se veía esta línea punteada, ¿no? Y entonces, ¿sí se alcanza a ver? De todos modos, viene en el PDF que se les envió. Entonces, esto también lo usa mucho en el caso de lo que es la edición, ¿no? Se tiene que iniciar la composición de página preferentemente, supuestamente, con un personaje que está
orientado hacia dentro de la composición, ¿no? En este caso, lo que mencionaba Rodríguez Yéguez es que la lectura originalmente debería iniciarse con este personaje que está contrariamente en el punto opuesto, en la parte izquierda inferior, porque es el personaje que está dibujando y viendo a todos, no es la parte contraria. Pero bueno, también es como algo que está como sujeto, ¿no? A que se... Y bueno. Uh, ay, permítanme un poquito. Perdón, no sé si hay alguna duda, comentario. Estas también son composiciones que vamos a estar viendo y creo que estas sirven más como para formatos, como para graffiti, para cartel, dado que son simultáneos, ¿no? De hecho, también algo que se había comentado, no recuerdo en qué lugar, es que es posible que con la pandemia haya como bajado mucho lo que son intervenciones urbanas, ¿no? Creo que también como estos formatos son interesantes, en cuanto a, no sé, hacer stickers, o intervenciones, ¿no? Sí, ha sido, eso a mí me ha pasado, no sé si no he salido tanto, pero ya no he visto tanto como intervenciones, ¿no? Creo que este formato pues ayuda mucho, ¿no? Y bueno, este, que bueno, finalmente es una composición le llaman macroviñeta, ¿no? Que puede abarcar tanto una página como dos, ¿no? Como ejemplo. E igual, ¿no? Puede servir mucho como para los maxi cómics, para la parte para la otra cara del cartel. Y bueno, también creo que es muy interesante, ¿no? De hecho, esto es bien inusual. Apenas creo que en la portada de la más reciente de la revista Chamuco, apenas hicieron una composición descriptiva, en la que la portada no la tengo aquí a la mano, pero hicieron un cartel. No, la portada es como una vista en contrapicada, no en picada, de una escuela. En la siguiente sesión o la subo al grupo. Y bueno, el cómic mixto, pues es una combinación, ¿no? Esto que ya vimos. También es muy interesante cuando pues un dibujo invade la siguiente viñeta, ¿no? En este caso, una forma de reforzar y de reiterar esto o potenciar como si saliera un sonido de este cuerno, pues es muy interesante cómo invaden, ¿no? A la siguiente viñeta reforzándolo también con la onomatopeya, ¿no? Bueno, pues creo que también es como esto como más característico de las composiciones de los años 60, ¿no? Bueno, no sé si hay algún comentario, duda. Y bueno, esto que ya habíamos visto hace ratito, ¿no? La ralentización, que es como un equivalente a la pausa. Vimos el caso de Carlos Jiménez. Y también vamos a estar viendo
cómo ir haciendo una pues hacer más consciente el uso de paneles pequeños y paneles amplios, ¿no? En cuanto a lo narrativo y lo descriptivo, y cómo esto enriquece mucho la narración. Y bueno, creo que sí siempre se muestra, ¿no? Como un ejemplo de que sin duda ha de haber muchos más, ¿no? Que hagan o simulen una pausa, que en este caso es como si, creo que este par de páginas podría mostrar muy bien el concepto terror, ¿no? Si dijéramos, ¿cómo plantear dentro del capítulo 1, que sería el punto 1, mostrar misterio y terror, ¿no? Bueno, se planteó esos conceptos, pues creo que aquí Carlos Jiménez lo desarrolló de una manera, pues, interesante, ¿no? Porque ya teniendo un concepto a partir del cual trabajar, creo que pues se puede potenciar, ¿no? Cuando ya es más consciente con lo que estamos trabajando. En este caso, pues es finalmente una suma de todo, ¿no? Aquí es como Carlos Jiménez fue agregando las tipografías en los cantos, como si fueran textos antiguos, cómo fue agregando también las notas como si fueran de estos instrumentos de la iglesia, los órganos, y también cómo fue sumando cada vez más partes, ¿no? Incluso aquí se dio el lujo de poner una parte sin viñeta, ¿no? Aparentemente la que solo dio énfasis en unas notas y y bueno, también qué tan importante es el recurso de la repetición o reiteración de cierto elemento, ¿no? En este caso, cómo reiteró la cara de terror del personaje, ¿no? En este caso también es importante en qué momento se reitera, ¿no? En este caso, pues sí era como necesario. Creo que pues tuvo una solución muy interesante, ¿no? Y también reiterando lo que se dijo hace rato, ¿no? De la composición que no es totalmente estable o vertical, sino que está ligeramente diagonal, ¿no? Para dar sensación de inestabilidad. Esto también ya lo hemos visto hace ratito. Y pues entonces la importancia de en qué momento se repiten viñetas, ¿no? Para generar una sensación, en qué momentos también es válido generar sensación de monotonía en la historia, ¿no? En este caso hemos visto algunos cómics de personajes que están como atrapados en una rutina, por ejemplo, que trabajan en una oficina, y creo que es como interesante ahí reiterar, ahí no queda tanto la composición descriptiva o amplia, porque no estás generando una sensación de monotonía o rutina, ¿no? Incluso si quieres mostrar como valor binario, el concepto rutina, se tiene que ver cómo se reitera este concepto, ¿no? De la rutina o monótona. Entonces ahí es válido repetir una imagen. Y bueno, aquí se dice, tenemos una ralentización pero con variantes, a diferencia de las anteriores. En estas, este ejemplo de abajo continúa siendo una mega viñeta, es un cómic descriptivo a pesar de tener separaciones de viñetas. Los pongo entre comillas porque estas divisiones hechas al ejemplo de abajo son, por decirlo de alguna manera, falsas. Preguntarán por qué falsas, pues bien, en este caso el ejemplo de abajo está ralentizado, haciendo lenta la lectura de una instantánea, todo está pasando al mismo tiempo a pesar de haber viñetas que se separan. En realidad aquí no vemos representación de pasado, presente y futuro, todo está pasando al mismo tiempo. Es como si fuera una ventana, de hecho esto también es muy común y creo que también podría utilizarse para un maxi cómic, ¿no? Estaría interesante. Con el tema de la pandemia que todos vemos a través de la ventana, pues creo que quedaría muy padre, ¿no?
Y bueno, también está muy interesante que prácticamente a una imagen diacrónica o descriptiva simultánea, ponerle esta retícula, automáticamente se convierte en cómic, ¿no? Y bueno, um, también ya vamos a pasar a ver lo que es el recurso de la iconización de viñeta, tipografía, logo, cartucho, elementos cinéticos, fonéticos, verbales, incluso icónicos y al dibujante mismo. Menciono además que las aparentes separaciones en viñetas son falsas porque están iconizadas. Más adelante vamos a ver esta herramienta técnica mencionada. A grosso modo podemos decir que la iconización, ya sea de tipografía, viñeta, logo, didascalia, de elementos icónicos, cinéticos y fonéticos, es iconizar, es quitar las cualidades, inhibir su capacidad de herramienta técnica para conformar parte del dibujo. Y creo que este recurso también está como muy en desuso. Creo que daría, si se utilizara más, si se reforzara este recurso de la iconización, pues saldrían pues proyectos muy interesantes, ¿no? Ya que en este caso un dibujo se comporta de muchas formas. Por ejemplo, aquí en este caso concretamente podemos ver que la diagramación de la viñeta de la página se está comportando más que nada como el dibujo de la reja de una ventana, como el que estaba arriba, ¿no? Es como si fuera una ventana. Entonces a esto se le llama iconización. Y acá, o por ejemplo, la estructura de las páginas y viñetas puede iconizarse como escalera sobre la cual sube el personaje que intenta huir. Vamos a estar viendo también cómic de ese tipo. En cuanto a la iconización de lo icónico, es cuando simulamos dentro del mismo dibujo que el dibujo no se comporta como un personaje, sino como un dibujo. No sé si han visto el clásico dibujo que se pelea con el dibujante, ¿no? Eso se le llama iconizar un dibujo. Por ejemplo, intentar escapar para que no lo borren, no lo entiendan, es el caso de la iconización del dibujante, ¿no? Cuando aparece la mano del dibujante como personaje que es como un dios que decide sobre el destino de los demás dibujos, teniendo como armas la goma o la tinta, ¿no? Y aquí se pone como ejemplos Roger Rabbit o El Mundo Cool, ¿no? Y bueno, aquí entonces es donde se hace evidente que un dibujo, por ejemplo, que el mismo dibujo, el mismo personaje, está usando la misma línea del panel como si fuera en este caso un estambre, ¿no? O como si fuera una ventana por donde se está asomando para ver cómo está el clima. O como esto que mencionábamos, ¿qué pasaría si el globo de pensamiento de un personaje es tan grande como el del sueño de este preso que hasta rompe la cárcel, ¿no? Rompe la prisión. También estos son muy interesantes en cuanto a que se han empezado a utilizar también un poco estos. Hacen un dibujo y dentro del dibujo se genera un cómic, ¿no? En este caso está muy sencillo este caso, pero es un robot en el que se desarrolla una historia, ¿no? Otro caso de viñeta iconizada es esta que simula ser una huella y que se reitera como la idea de maltrato, ¿no? Y creo que esto también es muy interesante ver qué tanto podríamos hacer ejercicios para ver qué tanto podríamos adecuarlo a nuestros proyectos, ¿no? Porque pues hay muchas posibilidades de poderlo aplicar, ¿no? A nuestro proyecto. Y bueno, aquí también otra forma de iconizar, que bueno, del tiempo ya se va a acabar, ya quedan 4 minutos, y bueno, pues creo que ya más o menos han quedado como unos 3, 4 ejercicios, ¿no? Que ojalá los puedan hacer y los suban a sus bitácoras y me avisan cuando los suban para revisarlos. Y bueno, aquí también hay otro caso de una estructura que se parece mucho a una infografía, ¿no? Que en partes es un cuerpo humano, en partes se está mostrando el sistema óseo.
Esto también creo que es muy interesante en cuanto a que pues se pueden mostrar cosas que no necesariamente son narrativas, ¿no? Son más descriptivas. Aquí como para mostrar qué efectos causa cada producto, que creo que también eso sirve mucho como para proyectos de crítica social, ¿no? Los que estás mostrando cómo un producto afecta a una persona, ¿no? Y bueno, esto también lo vamos a estar viendo, ya queda poco tiempo. Y bueno, esto es muy interesante y lo vamos a estar revisando porque esto ayuda mucho para el pacto lector de credibilidad de una historia, ¿no? La adjetivación icónica, que es el cómo, el modo o la manera en que represento o exagero las cosas para generar dinamismo o emoción. Y esta herramienta técnica está en relación a la utilización de elementos cinéticos y fonéticos para representar el movimiento y cómo son afectados los dibujos por la acción o las emociones que se generan por ello. Generalmente para producir situaciones de dinamismo de los personajes, fondos, objetos, aquí todo lo que aparece en la viñeta es personaje, dado que todo ayuda a reforzar la ambientación. Por ejemplo, no es lo mismo que dos personajes están en un parque de día con un sol resplandeciente y flores de fondo, a que tengan, a diferencia, por ejemplo, luna llena, neblina, siluetas de árboles marchitos y siluetas de murciélagos en el cielo. Todo lo que son fondos nos van a ayudar a reiterar o desvirtuar lo que estemos contando. Así que debemos ser siempre conscientes de no descuidar fondos. Los simbolismos o metáforas pues pueden ayudar a reforzar ideas o en el peor de los casos a que la gente entienda exactamente lo contrario a lo que queremos decir. Otro ejemplo importante para generar más dinamismo es el siguiente. A mayor dinamismo, menos estarán tocando la línea de piso objetos y personajes. También se incluye aquí la utilización de planos y angulaciones para reforzar la expresión, así como el diseño de página, que, como ya se mencionó, en el aspecto del cómic narrativo o descriptivo, pues son casos, ¿no? Siendo esta la descriptiva más utilizada para situaciones dinámicas y la cuadriculada para situaciones monótonas. Influyen también los encuadres y angulaciones. Y bueno, estos son casos de algunos cómics o uso muy dinámico, ¿no? Entre más estén alejados de la línea de piso los elementos, pues más dinámicos son, ¿no? Y pues se va sumando todo, ¿no? El color, estas líneas de composición, etc. Y bueno, también, por ejemplo, esto, ¿no? Las líneas de... bueno, ya, entonces ya queda menos de un minuto. Y pues cualquier duda que tengan ya, pues ya sea por el grupo o en sus bitácoras o mensaje. Bueno, pues gracias por su atención. Nos vemos. Bye, suerte, gracias. Gracias.